Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto me da encontrarnos nuevamente en este espacio para cerrar este ciclo que ha sido tan interesante, en donde hemos abordado lo que es la desinformación y las narrativas entre la desinformación y la realidad. Y pues hoy vamos a terminar hablando justamente de no mires arriba, negación científica y narrativas ambientales. Y para ello voy a tener a 4 increíbles personas que me van a estar acompañando. Y bueno, pues quiero recordarles antes de presentarles a nuestras invitadas e invitado que por vernos pueden ganar increíbles premios. En este caso, están participando para ganarse un kit de lentes para smartphone o una cámara Instax Minix de 10 hojas. Y lo único que tienen que hacer para ganarse estos premios es responder una sencilla pregunta que ponemos al final de nuestra mesa. Tendrán solo 5 minutos para registrarse y para pasar también su lista. Si ustedes no responden correctamente a la pregunta, aunque hayan asistido, no van a poder participar en el correo. Entonces, es importante haber asistido al menos a 2 mesas y haber respondido correctamente al menos a 2 respuestas. En caso contrario, pueden llevarse la constancia, pero no pueden participar por los premios. También deberán seguirnos en las redes de Conocimiento UAM y vamos a entregar el premio en la Rectoría General dentro de las siguientes 2 semanas. Algo también muy importante es que si alguien ya ganó un primer premio, solo va a poder competir por el segundo. Y bueno, pues ahora sí quiero presentarles a nuestra moderadora, que seguramente ya muchas y muchos de ustedes conocen. Ella es la maestra Aleida Rueda, quien cuenta con un máster en periodismo de agencia por la Universidad Rey Juan Carlos en España. Es actualmente comunicadora en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, cofundadora y expresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y pues cuenta con un montón de premios en su haber nacionales e internacionales, incluido uno que apenas vi por el podcast de Pan Pal Susto. ¿Cómo estás, Aleida? Hola, Oriana. Muy bien, muy a gusto, con un poco de frío, la verdad, pero yo creo que nuestra conversación nos va a hacer entrar tantito en calor. En calorcito, sí, ya se soltó la lluvia otra vez, entonces bueno, pero seguro que así será. En unos minutitos regresamos contigo para que pues justo nos adentres en esta temática de hoy. Muchas gracias, Aleida. Muchas gracias a ti, Oriana. Y bueno, pues desde casa también nos acompaña la doctora Ariadna Alicia Morales Pérez, quien es de UAM Iztapalapa. Ella es doctora en Ingeniería Ambiental por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Actualmente es profesora del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica de UAM Iztapalapa. Es responsable del Laboratorio de Análisis del Agua y de muchos proyectos medioambientales, pero uno de ellos es el proyecto de impacto social Agua Salubre para Todos. Y también es investigadora nacional nivel 1. ¿Cómo está, doctora Ariadna? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación y qué bueno que estamos aquí Pues para será un compartir gusto temas ambientales. escucharte, exacto, con el climita, pero Sí. será un gusto escucharte y pues también aprender de lo que la UAM está haciendo en esta materia. Así que regresamos en unos minutitos contigo, Ariadna. Mil gracias. Muy bien, aquí estamos. Y bueno, pues hoy también tenemos un panel internacional y nuestra primera invitada desde Guatemala es la maestra Lucy Calderón Pineda. Ella es periodista independiente y es maestra en formulación de proyectos con énfasis en gestión integral de riesgo de desastres por la Universidad de San Carlos en Guatemala. Es comunicadora y periodista independiente que ha publicado en muchos medios como Mongabay Latam, Dialogue Earth, Ojo al Clima, La Data Cuenta y No Ficción.
También es mentora de becarios de la Internews Earth Journalism Network y también la Federación Mundial de Periodistas Científicos la seleccionó para reportear sobre los impactos del cambio climático en el Ártico 2017. Solo hubo 13 personas seleccionadas y ella fue la única latinoamericana, así que bueno, sin duda nos podría contar todo un episodio solo de sus aventuras que tuvo por allá. Pero ¿cómo estás, Lucy? Seguramente hoy algo nos contarás también al respecto. Bueno, Oriana, muchas gracias. Muy contenta de estar acá con ustedes. Agradezco la invitación y lista para la presentación. Muchas gracias, Lucy. Regresamos en unos minutitos contigo. Y pues finalmente vamos a cerrar con Wilbert José Monterrosa Gutiérrez, que también es periodista independiente. Él es comunicador multimedia graduado en la Universidad de Don Bosco. Es catedrático universitario, jurado, asesor de trabajos de graduación, pionero e impulsor de congresos formativos en comunicación y periodismo de ciencia en El Salvador. Él justamente nos acompaña desde allá. También es conferencista en temas en comunicación multimedia y ha sido 3 veces conferencista del Science Journalism Forum. Y también es productor de El Informe Podcast en YouTube y la plataforma elinformeciencianews.com. ¿Cómo estás, Wilbert? Muy buenas noches. Saludos hasta El Salvador. ¿Allá no está lluvioso? Muy buenas noches, Oriana. ¿Cómo no? Estamos ahorita justamente atravesando un proceso de mucha lluvia, así que pues como país tropical estamos viviendo mucha lluvia y es un placer para mí estar contigo y con todas las personas que nos acompañan en esta conexión. Muchísimas gracias, Wilbert. Pues regresamos en unos minutitos contigo. ¿Cómo no? Mucho gusto. Gracias. Y bueno, pues como ven, este panel está increíble, así que le voy a dar paso a nuestra moderadora, Aleida, para que durante 8 minutos nos cuente un poco de la posverdad y el cambio climático. Así que, Aleida, los micrófonos, las cámaras son tuyas y nos vemos en unos 40 minutos. Muy bien, muchas gracias, Oriana. Pues bienvenidos y bienvenidas a esta serie de conversaciones. Como se han dado cuenta, nosotros estamos cerrando esta serie de conversaciones sobre posverdad, desinformación, y me gusta mucho que tengamos paneles integrados por personas que se dedican a la comunicación y también se dedican a la investigación científica para tener una visión mucho más integral sobre la problemática en sí que enfrentamos y sobre todo las alternativas de solución, que creo que es algo que nos interesa a todos y todas. Yo empiezo mi presentación con una selección de algunas imágenes que encontré en redes sociales. Siempre me gusta como iniciar con algo que la gente puede encontrar en todos lados, ¿no? Que podemos ver muy frecuentemente en nuestras redes sociodigitales y también en las conversaciones que tenemos con las personas con las que platicamos y que tienen que ver con justamente la negación o el negacionismo, sobre todo climático. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre por qué lo ambiental no está tan negado, ¿no? O no es tan común ver este tipo de imágenes o de chistes o de comentarios respecto a otros dilemas ambientales. Pero lo que vemos es, pues esto, ¿no? Creo que nos da una muy buena idea de lo que se discute o se cuestiona respecto a la ciencia del clima. Ahí pueden ver, ¿no? El primero, pues hablan de cambio climático, calentamiento global, y llega un niño y dice, se llama clima, ¿no? Eso se llama clima. O esta visión de Gore, que pues, fue uno de los principales políticos relacionados con pues el cambio climático, la existencia del cambio climático y su relación con causas antropogénicas, y es un poco esta noción de te está hipnotizando, ¿no? Gore, para que creas que existe realmente el cambio climático, o nociones respecto al consenso, ¿no? La tercera imagen es eso, como que no se ponen de acuerdo en realidad los científicos y científicas, o la cuarta que dice, ¿cómo realmente te afecta el cambio climático? Y hay una persona quitándole el dinero a alguien más, ¿no? Así como diciendo, te estamos afectando no en relación a tu
responsabilidad en el cambio climático, sino más bien quitándote el dinero y quitando recursos para eso que en realidad ni siquiera te estás dando cuenta. Y finalmente esa última imagen sobre pues una persona de la ONU diciendo estamos siendo afectados por el cambio climático, y alguien que dice, bueno, a ver, podría haber, y ¡pum!, ¿no? Está pues la inversión de la ciencia internacional en que no se digan cosas distintas, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes creo que nos dan una muy buena idea pues del tipo de conversaciones que hay relacionadas con el negacionismo, sobre todo climático, y cómo de alguna forma pues nos afecta a todos y todas y nos llega, como les decía, a espacios tan cercanos y tan cotidianos como son las redes sociodigitales. Entonces, bueno, yo quise hacer este planteamiento a partir de un paper, porque, bueno, como buena periodista de ciencia, me importa mucho la evidencia científica. No es tanto decir existe el negacionismo climático o existe el negacionismo ambiental, sino mostrar alguna evidencia de que realmente sucede y por qué sucede. Entonces, yo pues les traigo este paper que se los recomiendo muchísimo. Es un paper del 2017. Y básicamente lo que hacen en este paper es analizar 161 artículos científicos sobre la negación de la ciencia ambiental y climática que fueron publicados en revistas internacionales durante 25 años, ¿no? Y la idea con esto, pues, es identificar qué brechas de investigación hay sobre negacionismo, caracterizarlo un poquito para saber por qué sucede, quién lo está implementando, ¿no? Y también influir de alguna forma en las políticas públicas con soluciones, con alternativas que nos sirvan para decir qué narrativas se pueden utilizar para pues actuar frente al negacionismo climático, ¿no? Bueno, entonces lo que dice básicamente este artículo me gusta mucho porque caracteriza un poquito más el negacionismo climático, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo exactamente cuando hablamos de él? Y entonces lo que nos plantea son 5 preguntas que las vamos a ver a continuación, que nos ayuda precisamente a eso, a entender un poquito mejor el fenómeno, al menos desde esta perspectiva de revisión de literatura, ¿no? Y lo que plantean los autores es hacer esta disección a partir de estas preguntas. ¿Qué se está negando? ¿Quién lo niega? ¿Cómo se define la negación de la ciencia y cuáles son las estrategias de la negación de la ciencia? ¿Qué detona la negación de la ciencia? ¿Y qué estrategias se pueden utilizar para contrarrestar la negación de la ciencia? Entonces, creo que todas estas preguntas son bastante pertinentes, de hecho, son parte de nuestra conversación de hoy en día, pero quisiera yo mostrarles un poquito de lo que ellos plantean para que nos sirvan justamente para detonar la conversación. Una de las cosas que plantean respecto a qué se está negando es, y generalmente la negación de la ciencia se basa en, cuando hablamos de aspectos ambientales, se basa en la ciencia climática. Es la negación de la ciencia climática, dicen, es la forma más coordinada y mejor financiada respecto a otros temas ambientales. Por ejemplo, la siguiente, plantean otros temas que, a pesar de que sí existe una negación, ¿no? No necesariamente está tan bien organizada, orquestada y financiada. Hablan, por ejemplo, de la ciencia del ozono, ¿no? Y que hay grupos que niegan que las emisiones de azufre y nitrógeno causan la acidificación, o, por ejemplo, niegan que las emisiones de clorofluorocarbonos pueden estar asociados con el daño a la capa de ozono. Entonces, lo que dicen es, generalmente estamos viendo que la negación o el negacionismo está sobre todo atravesando la ciencia climática y no tanto en otros temas ambientales. Eso creo que puede ser algo para conversar sobre qué está pasando en América Latina, porque todos estos artículos pues vienen sobre todo de países angloparlantes. Y podemos decir, bueno, ¿es algo bueno? ¿No? ¿Es algo positivo que no esté en todos los temas ambientales? Podríamos discutirlo. La otra cosa es que no es un negacionismo homogéneo, ¿no? Hay distintas formas de negar la ciencia, en este caso climática, y lo caracterizan en 4 formas, ¿no? O 4 aspectos de la ciencia climática: la tendencia, la atribución, el impacto y el consenso. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de negar la tendencia, lo que dicen es, no hay calentamiento, ¿no? No existe, no hay calentamiento, o no es significativo. Cuando hablamos de negar la atribución, lo que dicen es, sí lo hay, pero no es causado por el ser humano, sino por la actividad solar, ¿no?
Cuando hablamos del impacto, negar el impacto, hay grupos que dicen, sí es causado por el ser humano, pero no nos va a afectar tanto, ¿no? No nos va a afectar tan negativamente. Y finalmente, negar el consenso se refiere a que no hay acuerdo de la comunidad científica o no hay un acuerdo significativo por parte de la comunidad científica sobre la existencia y lo que realmente está causando el cambio climático. Entonces, esto es interesante porque las estrategias que usan estos grupos muy probablemente se enfocan a alguna de estas formas de negacionismo. Luego también nos hablan de quién lo niega, ¿no? Y aquí seguramente todos y todas hemos visto esta participación de distintos grupos, por ejemplo, científicos. Hay científicos negacionistas, científicos, por ejemplo, que son, ellos dicen que una de las características es que son personas mayores, ¿no? Que están en contra del creciente financiamiento público a la ciencia aplicada y no tanto en la ciencia básica, y gente generalmente no afiliada a una institución académica, ¿no? También gobiernos, y eso pues no nos sorprende a muchos, ¿no? Gobiernos que institucionalizan la negación, no necesariamente porque nieguen el cambio climático, sino porque cuestionan la necesidad de actuar contra el cambio climático de forma decisiva. También, pues, organizaciones políticas y religiosas o industrias que están relacionadas con la extracción del petróleo, el carbón, ¿no? O las industrias del acero, de la minería, de los automóviles, que de alguna forma, pues, les conviene cuestionar hasta qué punto son responsables de la emisión de gases de efecto invernadero. Y también, la siguiente, por favor, hablamos de los medios de comunicación, hasta qué punto ciertos medios de comunicación, ellos lo caracterizan desde una línea más conservadora. De hecho, hay un artículo que plantean en el que se compara Fox News respecto a CNN, por ejemplo, y entonces dicen Fox News, que tiene una línea mucho más conservadora, tiende a presentar información o afirmaciones que contradicen el consenso científico sobre el cambio climático más frecuentemente que CNN u otros medios menos conservadores, ¿no? Y finalmente, ¿quién lo niega? Hay partes del público que también ya están más o menos caracterizadas. Otra vez, en países angloparlantes, por ejemplo, hablan que en Estados Unidos quienes suelen ser los negacionistas climáticos son hombres blancos conservadores, y en el Reino Unido no solamente eso, sí son personas mayores, pero además personas con opiniones conservadoras y hombres, por ejemplo, algo muy curioso, propietarios de automóviles, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ayuda un poco a ir, como dije, diseccionando un poco más sobre quién está haciendo este tipo de afirmaciones en contra de la ciencia climática y hasta qué punto tienen un efecto en otras personas. También nos hablan de cómo se define la negación de la ciencia y cuáles son las estrategias de esta negación. Y creo que es particularmente interesante decir que no se trata de ser escépticos ni tampoco tener un pensamiento crítico, que no solamente forman parte de la ciencia, sino que son una parte inherente de la generación de conocimiento, ¿no? Entonces, lo que dicen es, no lo confundamos con escepticismo, no confundamos negacionismo con pensamiento crítico, es más bien, y hay algunas ideas, ¿no? Es una falta de voluntad para creer en las pruebas científicas existentes, es difundir dudas sobre datos y resultados científicos válidos, y también es tergiversar el funcionamiento de la ciencia y desestimar el consenso científico. Cuando hablamos de las estrategias o de las ideas más relacionadas con el negacionismo, nos plantean algunas ideas, ¿no? Una de ellas es las teorías conspirativas, que se relacionan mucho con las teorías conspirativas en temas de salud, todo lo que pasó con la epidemia, ¿no? De que vimos, pues, cómo algunos sectores hablaban del contubernio con las farmacéuticas y cómo estaban tratando de engañarnos para crear una enfermedad que en realidad no existía. O, por ejemplo, dependencia de falsos expertos, también lo vimos justo en la pandemia, como científicos o médicos o pseudo expertos, pues planteaban justamente estos cuestionamientos, y muchos de estos grupos pues se basan en esos falsos expertos o incluso en artículos de baja calidad académica, de poca evidencia, o incluso artículos no publicados en revistas especializadas que son revisadas por pares y cuyas conclusiones pues son utilizadas
a razón de estos planteamientos, algo que se le llama muy comúnmente cherry picking, ¿no? O sea, utilizar los resultados de la ciencia de forma aislada o arbitrariamente, de forma que sirvan para sustentar algunas afirmaciones. También plantean expectativas imposibles de lo que la investigación puede aportar, ¿no? Esta noción que a veces pasa mucho en el periodismo de dime sí o no, quiero el blanco o el negro, cuando en realidad, pues quienes nos dedicamos tanto a la investigación científica como a la comunicación de la ciencia sabemos que pues, los absolutos no existen y que realmente la incertidumbre es parte inherente de la ciencia. Y finalmente, la tergiversación y falacias lógicas descaradas, ¿no? Cosas que no tienen absolutamente nada que ver y que sin embargo forman parte de sus argumentos. Entonces, bueno, creo que es otros elementos, dos más, es cuando se cuestionan los motivos personales y la integridad de las personas científicas, cuando se presenta la ciencia como una amenaza a la libertad personal y también cuando hay una representación de la ciencia basada en alguna creencia filosófica o religiosa. Entonces, bueno, nos sirve bastante, creo yo, para decir qué está sucediendo y qué estrategias se están utilizando comúnmente para hacer estas afirmaciones. Y bueno, ¿qué detona la negación de la ciencia? Yo no voy a centrarme mucho en eso porque quiero escuchar a nuestros ponentes. Es un complejo de muchos elementos, que es justo lo que les quiero preguntar. Y quizás la pregunta más importante, y es la que vamos a dejar hasta el final para dejarlos ahí con la sed de respuestas, es la última pregunta que plantean estos autores, que es ¿qué estrategias se pueden usar contra el negacionismo ambiental y climático? ¿Qué narrativas desde la comunicación de la ciencia, desde el periodismo científico y también desde la investigación científica? Entonces, bueno, yo con estas ideas, digamos, quiero que sirvan para abrir boca y para hacerles las preguntas a mis compañeras y compañero de panel. Quiero plantear lo primerito que tiene que ver con ¿qué tipo de experiencia tienen ustedes? ¿Qué ejemplos o qué tipo de negación científica en temas ambientales o climáticos es el más común en sus contextos? ¿O qué ejemplo les viene a la mente como algo muy reciente o muy relevante que hayan vivido? ¿Y cómo los describirían en estos términos de qué se niega, quién lo niega, qué factores son los combustibles que hacen que ese negacionismo climático o ambiental exista? Entonces, bueno, quisiera preguntarle a Ariadna que nos comparta algunas de estas experiencias. Adelante, Ariadna. Hola, muy buenas noches. Pues escuchándote, el tema suena muy interesante y me parece increíble que haya muchos detractores de algo que ya es innegable, ¿no? Como el cambio climático. Incluso, pues bueno, se ha definido una era antropocena porque ya se han encontrado sedimentos en los horizontes terrestres que datan desde la revolución industrial, que lo primero era producir y pues nunca se preguntaron con la contaminación, ¿no? ¿Qué pasaba con esa contaminación? Y pues bueno, ya es innegable la era del antropoceno y ahora estamos viendo exacerbadamente estos efectos y pues el mayor es el cambio climático, ¿no? Y escuchándote sobre los ejemplos, me vienen a la mente dos ejemplos muy claros. Por ejemplo, muchas personas solamente se preocupan o se ocupan del CO2, ¿no? Y se alarman porque se produce CO2 y demás. Pero, por ejemplo, ¿tú qué crees que contamine más? ¿O cómo creen que contaminen más? ¿Por utilizar el automóvil para transportarte de un lugar a otro? ¿O por comerte una rica hamburguesa o un corte de carne de res? Pues bueno, muchos dirán, ay, no, el automóvil, ¿no? Pues no, el automóvil o lo que se conoce como fuentes móviles, de alguna manera, así como también las fuentes fijas, que es parte de la industria, ya tienen algunas estrategias instaladas ahí y que a lo mejor las vamos a comentar más adelante, ¿no? En el caso de los automóviles, por ejemplo, está el convertidor catalítico de 3 vías y sus mejoras y adecuaciones que se han ido haciendo, ¿no? De tal manera que se tienen de alguna forma controladas esas emisiones.
Pero lo que no se ha difundido suficientemente es la contaminación difusa, y la ganadería es la más contaminante. De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, por ejemplo, el metano contamina 25 veces más que el CO2. Es decir, si el día de hoy te comiste una hamburguesa, un filete o algo, contaminaste más que transportarte de un lugar a otro. Y bueno, en ese sentido también tengo el ejemplo de los autos eléctricos, que es una falacia. En un país donde el mix eléctrico está sustentado en la producción de combustibles fósiles, pues tener un auto eléctrico te contamina más que tener un automóvil a gasolina. Porque si esa electricidad fue producida en una carboeléctrica, pues obviamente no estás emitiendo en la ciudad, pero sí estás emitiendo donde fue producida esa electricidad. Claro. Ahí, ¿cuál es el promotor? Pues justamente las agencias para vender autos eléctricos, y cada vez van a seguir consumiendo más bajo esta falacia. Pero bueno, cierro mi intervención aquí. Muchas gracias. Tiene mucho que ver con el greenwashing, ¿no? Que vemos en las industrias y esta necesidad de decir, somos verdes, vas a contaminar menos, cuando en realidad la fuente de electricidad pues sigue siendo la misma, y en algunos países hasta se está invirtiendo mucho más en la quema de combustibles fósiles para mantener este discurso, esta narrativa, ¿no? Justamente. Bueno, muchas gracias, Ariadna. Seguimos con Lucy. Cuéntanos, Lucy, ¿qué es lo que has visto, no sé, desde tu contexto en Guatemala o en cualquier otro país de Centroamérica? ¿Qué tipo de ejemplos de negación científica estás viendo o te parecen más relevantes discutir? Gracias, Aleida. Interesante la pregunta. En el contexto guatemalteco y centroamericano, que somos los países que estamos sufriendo los impactos, ¿verdad?, de esta variación climática, y específicamente en Guatemala, te podría decir que el negacionismo es tanto del público, ¿verdad?, como de las personas que ostentan el poder. Y, por ejemplo, en esta época de lluvia, y como te digo, relacionado con lo que ocasionan los eventos naturales, es eso, definir que si hay una inundación, o sea, incluso los colegas periodistas siempre que titulan, le echan la culpa a la naturaleza, ¿sí? A causa de las lluvias hubo tal situación, ¿sí? Se inundó la carretera, se estropearon tales inmuebles, pero no ahondan en la causa de por qué está ocurriendo esa inundación, ¿verdad? Como es la falta de mantenimiento a nuestras infraestructuras viales, la deforestación, ¿sí? Entonces están negando la acción humana en estas situaciones que provocan los fenómenos de la naturaleza. Entonces, por ahí es donde veo principalmente el negacionismo científico, ¿verdad? Que la gente piensa también que es cuestión de que algo están pagando, ¿verdad? Que es cuestión de que son pecadores y que pues es lo que tocaba vivir y que, bueno, ¿sí? Y que entonces eso también hace que sean inactivos a la acción, en hacer algo al respecto, porque creen que es algo que está pasando y pues no hay de otra, ¿sí? Y en las regiones de los departamentos del país, en las comunidades más aisladas, que son las más pobres, que son las que sufren más estos impactos, pues hace falta más información. Las organizaciones no gubernamentales ambientales son las que lideran ciertos proyectos de mitigación y adaptación para ellos, y son los que les llevan la información, ¿verdad? Los que han tratado de explicarles qué es el cambio climático y a qué se debe, pero sigue habiendo mucha falta de información y educación al respecto, ¿verdad? Eso es lo que te podría comentar, ¿verdad? Que esa es la parte del negacionismo científico en nuestros países. Incluso también con los desarrolladores urbanos, ¿verdad? Están deforestando todo, Aleida. Acá en Guatemala ahorita hay un boom de construcción de edificios y se están acabando todas las áreas verdes que pudieran haber en la ciudad, y niegan que el tener áreas verdes pueda disminuir, por ejemplo, el calor en la época de verano, porque también en Guatemala ya estamos viviendo un aumento de las temperaturas que no se veían anteriormente. Pero a pesar de esto, siguen autorizando estas construcciones, y ahora hay edificios que van a tener hasta más de 30 niveles, ¿sí? Porque no creen que sembrar árboles pueda contribuir a mitigar ese calor, ¿verdad? Y a detener los deslaves y las inundaciones que ocurren por falta de mantenimiento y
protección de las áreas verdes pocas que existen en la ciudad. Muchas gracias, Lucy. Sí, planteas un tema bastante interesante respecto al papel que tienen los medios de comunicación, la prensa, quizás el no negar, pero no explicar o no asumir el rol de difusores de explicaciones y de causas y posibles consecuencias, pues puede ser bastante problemático en esos contextos, ¿no? En que la gente pues no está viendo esa problemática como algo que les toca también a ellos. Will, cuéntanos, ¿qué tipo de negación científica, ambiental o climática tienes más presente y cómo la caracterizas? Cuéntanos. Buenas noches, Aleida, un placer saludarte, un placer saludar a todas las personas que están en este panel y por supuesto a todas las personas que están conectadas. Bien, comentarte que creo que en El Salvador, como en muchos países de nuestra Latinoamérica, creo que el problema de la memoria histórica es un problema muy marcado, ¿no? Acabamos de vivir una tragedia, acabamos de vivir una situación de un deslave, por ejemplo, a raíz de justamente de la mano del hombre, de esta afectación, pero la prensa de repente pues solo toca el tema cuando sucede. Pero posterior a eso, el medio de comunicación, si lo vemos desde ahí, no hay profundidad en el tema, en las causas. Por otro lado, las instituciones llamadas a hacer esta conciencia, esta ecoeducación, pues no están presentes. Y sumémosle a eso, de repente esta deuda de las casas de educación superior de no salir a traspasar este conocimiento más allá del claustro académico, por ejemplo, con jornadas de ecoeducación en las comunidades. Esto va permeando. Y por poner un ejemplo, el río más importante de El Salvador, que es el río Lempa, que atraviesa y prácticamente divide a la mitad del territorio, que de hecho lo compartimos porque nace en Guatemala, atraviesa Honduras y luego entra a El Salvador, es un claro ejemplo de cómo en la parte baja, ya justamente para desembocar al mar, en el Océano Pacífico, ahí hay un problema muy fuerte que, por ejemplo, en época de lluvia o en época de que tienen que descargar las presas principales, las presas hidroeléctricas, las personas sufren, tienen que ser movilizadas, han habido personas muertas, animales y tal, pero es un proceso del cual pareciera que ya la gente se acostumbró a que eso debe ser así porque sí, como si fuera un proceso automático. Por otro lado, te puedo mencionar, por ejemplo, el desgaste del bosque manglar en el oriente, en el centro y el occidente del país, cuando el mangle tiene una función particular en los sistemas costero-marinos y no existe esa educación o no existe un apoyo a este tipo de proyectos que, repito, pasa por un proceso de educación constante y permanente y más allá de una noticia o de cubrir una tragedia o de que las casas de educación superior o las autoridades gubernamentales estén con esa gotita constante que permita generar la conciencia. Es decir, toda la gestión que vaya en pro de generar esta conciencia, sin duda es una deuda de memoria histórica corta, en la cual caemos precisamente en esa inmediatez, en eso que lo vemos ahora y después de 7 días ya pareciera que eso dejó de ser y se nos olvida ponerle la profundidad al tema para generar precisamente esa conciencia. Es lo que yo te podría mencionar, digamos, de manera primigenia sobre este tema acá en El Salvador, pero sin duda es un tema que da para mucho más. Así es, Will. Es una cosa bien cortita la que tenemos ahora para poder discutirlo. Al menos creo que sembramos algunas detonantes para la conversación y planteas 2 elementos extra. Una es la parte de la investigación o de la academia, ¿no? Como generadores de conocimiento y que puedan participar activamente en las discusiones respecto a la negación climática y a la evidencia climática. Y por otro lado, la educación, ¿no? Que es algo mucho más estructural, más sistémico y que no siempre en nuestros países es una prioridad. Les sigo con la segunda pregunta, que tiene mucho que ver, que es consecuencia de la primera, respecto a los impactos de la negación climática o ambiental. ¿Hasta qué punto, y quizás también les pediría algunos ejemplos, el negacionismo climático o ambiental o simplemente el planteamiento de supuestas controversias científicas puede afectar la mirada del público, la mirada de la gente
y disminuir, por ejemplo, los apoyos a la ciencia o los apoyos a la investigación científica o a las políticas ambientales que beneficien al público, a la sociedad misma. Entonces, quiero preguntarles, y quizás empiezo ahora contigo, Will, para dar la vuelta, para hacer la conversación al revés. ¿Quiénes crees que son los principales beneficiados, los principales perjudicados del negacionismo climático ambiental? Bueno, históricamente quienes han sido beneficiados en cualquier parte del mundo son las personas que detentan el poder en cualquiera de sus expresiones, porque cuando hablamos del poder tenemos que aprender también a diferenciar o ramificar cómo se manifiesta el poder. Es decir, aquellas personas que tienen la capacidad de comprar terrenos o las mejores tierras para, por ejemplo, generar proyectos urbanísticos o, por ejemplo, poner en reservas naturales, generar una violación, llamemos, a esas áreas protegidas y decir, bueno, aquí voy a poner un superhotel de montaña, un hotel de playa, no me importa que tenga que destruir arrecifes, tenga que destruir el hogar de muchos ecosistemas propios de la fauna, de la flora que tenemos acá, porque yo necesito pues enriquecer. Por otro lado, también está el dilema que a partir de eso procede. Bueno, generar riqueza, no. Obviamente está el poder político, el poder económico, pero también está, obviamente, esta situación de pasividad frente a estos procesos. Y es esta pasividad la que genera la afectación, porque cuando hablamos de afectación ambiental, tenemos que entender que lo que nos va a afectar a la salud nos va a afectar a todos. La diferencia es cómo podemos afrontar, por ejemplo, la contaminación del aire, la contaminación del agua. ¿Tendré yo la misma capacidad que una persona que vive en la zona alta de la ciudad, cercana al volcán? Bueno, los que han visto en alguna foto o video de San Salvador, las colonias que están más cercanas al volcán son las colonias privilegiadas, llamémoslo, de la parte de la zona sur. Pero ¿tendrán ellos la misma capacidad que tendré yo o que tendrán las personas de más al oriente o del norte de la ciudad? Es decir, la forma en cómo respondemos ante la situación ambiental va a ser diferente y cómo tenemos ese acceso o no a poder paliar esta situación. Por lo tanto, respondiendo puntualmente a tu pregunta en estos segundos, los mayores beneficiados, repito, son aquellas personas que detentan ese poder en sus distintas manifestaciones y los más afectados, sin duda, seremos todos, en algún momento nos va a alcanzar, pero obviamente las personas en situación de más vulnerabilidad van a tener, digamos, la afectación de manera mucho más grande, mucho más caótica, mucho más palpable. Pero en algún momento esa afectación, como el caso de los microplásticos, eso es algo que nos está afectando absolutamente a todos, independientemente de dónde estamos. La diferencia está en la conciencia que tenemos respecto de ese daño, cómo nos está afectando, cómo nos está llegando y cómo podemos responder a él. Pero es importante plantear justamente esto que decís sobre esa diferenciación de a quién beneficia más, cómo lo beneficia, quién es el afectado, cómo le afecta y en qué medida puede responder o no frente a ambas situaciones, en cuánto tiempo y si es sostenible o no en el tiempo. Muchas gracias, Will. Voy contigo, Ariadna, porque me interesa tener tu visión desde la parte más académica, de investigación, hasta qué punto pues el negacionismo climático ambiental puede de alguna forma modificar la perspectiva de la gente, del público y disminuir el apoyo justamente a la investigación científica. ¿Quiénes crees que son los más beneficiados o perjudicados del negacionismo? Bueno, en esta ocasión coincido con Will. Justamente si recordamos qué gobiernos no han firmado los instrumentos legales que se han propuesto sobre la mesa ambiental, ya sea protocolo de Kioto o como el actual, los acuerdos de París. Por ejemplo, muchos de los países industrializados no han querido comprometerse con las medidas de mitigación y justamente son los principales negadores, ¿no? Recuerdo alguna frase de nuestro vecino del norte que dijo, no es cierto, no existe el cambio climático, pero argumentando de que no se van a detener sus procesos, su desarrollo, no van a frenar su desarrollo por estas medidas o políticas que se quieren instrumentar, ¿no? En realidad hay varias estrategias que no tienen que frenar este desarrollo.
pero sin embargo sí es muy latente, repito, lo que estamos viviendo, ¿no? El cambio climático y las afectaciones que se tienen por él. Y los beneficiados pues son los gobiernos, los industriales, como hemos repetido, siempre van a decir, no, no es cierto, no pasa nada, hay una forma limpia de generar, por ejemplo, vuelvo a la energía eléctrica, y algunos pensarían, bueno, es que tenemos la energía eólica o la hidroeléctrica. Hay ciertas falacias alrededor de estas, ¿no? También son altamente contaminantes, o la energía solar. Los paneles solares también son altamente contaminantes. Hay que ver todo el análisis de ciclo de vida de cada una de estas estrategias en particular. ¿Y quiénes son los beneficiados? Pues justamente volvemos a los productores, gobiernos, hay muchos sectores involucrados, principalmente los industriales, ¿no? Algo que se tienen que comprometer la industria es a tratar todos sus efluentes, ya sean gaseosos, líquidos, que estos han ido a contaminar nuestros bienes nacionales, porque así lo permite la NOM 001, y que no debería de ser, pero las descargas de toda industria, ya sea de agua, tienen que pasar previamente por una PETAR. Cada industria debe de tener una planta de tratamiento de aguas residuales previo a vertir sus residuos en bienes nacionales. Lo mismo para las emisiones atmosféricas, ya sean que estas fuentes fijas emiten sus emisiones libres a la atmósfera, pero previo a estos hay muchas estrategias para que puedan ser depuradas. Y lo mismo con sus residuos sólidos, ¿no? Tenemos un mega problema de las toneladas que sacamos diariamente de estos residuos. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Pues los que quieren negar las afectaciones ambientales para no hacer algo que tienen que hacer y que cada quien es responsable de hacerlo desde su trinchera. Muchas gracias, Oriana. Y como bien decía, al final también van a ser afectados, ¿no? Es innegable que forman parte de este planeta y que a la larga justamente pueden tener este tipo de impactos a la misma existencia de su industria de la que viven. Voy contigo, Lucy, para que nos cuentes justamente quién crees que son los beneficiados y los perjudicados y hasta qué punto crees que el negacionismo científico puede tener un impacto en la visión de la gente y su apoyo para la investigación o las políticas ambientales. Gracias, Aleida. Efectivamente, los principales beneficiarios, considero yo, son todas las industrias extractivistas, ¿verdad? Porque tienen el poder adquisitivo, ¿verdad? Y político, en algunos casos. En nuestros países que lamentablemente tenemos autoridades a veces, muchas veces corruptos. Entonces los estudios de impacto ambiental no los hacen o pagan para que les entreguen un buen estudio, ¿verdad? Y la realidad es distinta. También ganan los monopolios, ¿verdad? Porque no permiten la sana competencia, a pesar de que se evidencia que los productos que están ofreciendo determinadas industrias afecten al ambiente o a la salud de las personas, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde lo económico es lo que manda. Entonces yo considero que los principales beneficiarios son todos los que, como bien dijo Wilbert, son los que tienen el poder, ¿verdad? Que tienen todas el sartén por el mango. Y definitivamente a la larga todos vamos a ser afectados, pero principalmente y los primeros que son afectados son todas las personas de las comunidades más remotas de nuestros países, ¿verdad? E incluso también quienes viven en nuestras ciudades, porque regresando a lo que te mencionaba de la construcción de apartamentos, ¿de dónde va a salir el agua para tanta gente? Y a las personas de colonias les están quitando el agua para permitir que estas nuevas modelos habitacionales cuenten con pozos propios. Entonces, a todos están habiendo pozos por todos lados acá en Guatemala. ¿Y de dónde va a salir el agua para todos si estamos deforestando? Entonces ya no hay puntos de recarga hídrica. Y por más que se ha explicado eso, ¿verdad? Que hay organizaciones ambientales que están tratando de informar a la población de la importancia de tener espacios verdes, tanto a nivel urbano como rural. Eso no les importa, ¿verdad? Lo que a ellos les importa es seguir construyendo, seguir obteniendo ganancias, ¿verdad? Por lo que es el desarrollo y porque también
una de las excusas es que están generando empleo, ¿sí? Pero es un empleo momentáneo. Entonces, nuevamente, a la larga todos vamos a ser perjudicados, pero desafortunadamente en nuestros países latinoamericanos nos importa el ahorita, no estamos viendo más allá, ¿verdad? Y el bolsillo, ¿sí? El que te toquen el bolsillo, eso es también, te importa más que lo que pueda pasar al cortar un árbol. Dices, es un árbol, ¿verdad? Eso es un loro. ¿Por qué nos estamos quejando de que haya tráfico ilegal de vida silvestre? Entonces, todo esto definitivamente nos va a impactar a todos en la sociedad, pero a distinta escala y en distinto plazo. Eso es lo que puedo compartirles. Muchas gracias, Lucy. Si se han dado cuenta hasta ahora, no ha sido muy optimista nuestra conversación y por eso es que quiero terminar con la última pregunta, que sí lo es, porque nos muestra lo que sí se puede hacer, ¿no? O sea, al final no es... estar conscientes de que esa problemática existe, de que la industria se beneficia, muchas industrias se benefician del negacionismo climático, que muchas de ellas lo financian incluso, pero también que a nivel individual, a nivel de gremios, ya sea periodístico, comunicador, de la comunicación o desde la academia y la investigación científica, hay cosas que se pueden hacer. Entonces, mi última pregunta va en ese sentido y quiero empezar contigo ahora, Lucy. Luego Will y cerramos ahora con Ariadna, que es qué estrategias se pueden usar, qué estrategias han usado ustedes, qué narrativas han usado ustedes contra el negacionismo ambiental y climático, y un poco pensando en que sí se puede hacer. Entiendo que hay desafíos, hay cosas que impiden que esas estrategias se lleven a cabo, pero un poco para cerrar con una perspectiva más de soluciones y de optimismo, ¿qué cosas sí se pueden hacer o se están haciendo o tú misma, Lucy, estás haciendo para pues hacer tu luchita contra el negacionismo climático y ambiental? Gracias. Creo que en primer lugar, la acción climática que cada uno de nosotros puede efectuar es informarse, capacitarse, ¿verdad? Y participando en paneles como este es una forma de hacerlo, porque aprendes de los colegas con los que estamos compartiendo, y pues esa es una de las maneras en que podemos actuar a favor de que se revierta esta situación. Como periodista, como te menciono, capacitación, saber quién es tu audiencia, ¿verdad? A quién le quieres apostar tú con tus textos, con tus audios, con tus videos, saber informarte bien sobre el tema sobre el que quieres hablar, consultar a las fuentes verdaderamente expertas, que haya inclusión y diversidad de fuentes, ¿verdad? Que tengan la autoridad académica para darte la información. Y por supuesto tomar siempre en cuenta a las comunidades, ¿verdad? A las que están siendo afectadas o las que están ofreciendo un ejemplo de solución que pueda ser escalable. Entonces, como periodistas considero que tenemos un gran papel que jugar, ¿verdad? Para poder informar a nuestras audiencias qué significa esto del negacionismo climático, cómo lo podemos combatir e indicarles que se pueden hacer cosas, ¿verdad? Considero que tenemos que dar ese enfoque de solución, mostrar quién está haciendo qué, cómo lo logró, ¿verdad? Porque eso puede motivar a otros a que también se unan al cambio. Cuestionar también a las autoridades, ¿verdad? Hacer nuestra labor verdaderamente investigativa y ofrecer datos basados en evidencia de lo que está ocurriendo para que la gente pueda tomar la decisión y se entere de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque solo con una información que esté bien sustentada, la gente es probable que analice mejor sus decisiones a la hora, por ejemplo, de ir a votar, ¿verdad? Porque muy pocas veces se les exige a los que están de candidatos presidenciales que hablen sobre qué van a hacer en la temática ambiental, por decirte algo. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Creo que también se puede desde la academia, ¿verdad? A quienes están empezando a formar a los futuros comunicadores. Y ya sea por el medio que tú quieras llegar a la gente, siempre basarte en hechos, ¿verdad? Investigar, sustentar toda la información que estés dando, mostrar cuál es esa evidencia, quiénes fueron tus fuentes, porque esa es la única manera en que podemos lograr que haya un cambio, ¿verdad? A veces dicen que las palabras arrastran, pero no, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si contamos más ejemplos de gente que está haciendo algo por el clima, que sí hay muchas personas y muchas organizaciones, creo que es una buena manera de poder contrarrestar esta situación y siempre verificar la información antes de compartirla.
Muchas gracias, Lucy. Pues sigo contigo, Will. ¿Qué narrativas, qué estrategias crees que se pueden utilizar o que tú mismo estás utilizando o has utilizado para enfrentar el negacionismo climático y que, bueno, puedas realmente tener un impacto en las personas, ¿no? Cuéntanos. Creo que es importante, Aleida, mencionar para todos, creo que la mayoría de la audiencia en esta ocasión son estudiantes, y por lo tanto debemos comprender que vivimos en la modernidad líquida, como muy bien lo decía Bauman, este filósofo polaco, donde está esta situación instantánea, donde ya no hay pensamiento crítico, todo es para allá, y esa misma volatilidad de la información va generando en nosotros precisamente que no le tomemos importancia a los temas. Entonces creo que algo muy importante que al menos este servidor está tratando de hacer desde hace algunos años es precisamente desde la academia, primero generar esta conciencia de la necesidad de conocer del tema de ciencia y en segundo lugar, en el caso ambiental, generar este tipo de temáticas o este tipo de conferencias para generar primero criterio, que es algo que está faltando muchísimo en la academia. Y hay que tener mucho cuidado precisamente con caer en estas narrativas volátiles que estamos siendo bombardeados a través de las distintas plataformas y generalmente caemos precisamente en ese mismo scrolling, ¿no? Donde no caemos en la conciencia. Eso es uno. Por otro lado, desde la plataforma que tu servidor tiene, el Informe Ciencia News, valga el anuncio y la publicidad, estamos tratando de generar este tipo de contenido donde abordamos estos temas para generar conciencia. Obviamente falta muchísimo por hacer, pero creo yo que el problema de base o la situación que hay que atacar de raíz pasa por generar criterio, por generar conciencia, porque el problema, considero, que estamos siendo ideologizados sin generar criterio. Y eso es algo muy importante que debemos transformar desde dentro hacia afuera si queremos ver algún cambio, porque de lo contrario tenemos ahí gente que está siendo influencer, creando contenido, políticos, gente que está en toma de decisiones de poder, y ya sea de manera activa o pasiva, haciendo u omitiendo información, diciendo u omitiendo declaraciones, generando precisamente esta narrativa, ¿no? O esta pasividad para que no suceda de repente la toma de conciencia, la búsqueda de información, contrastar la información, preguntar, cuestionar, criticar, que es lo más importante en este caso, no criticar por criticar, sino criticar por cuestionar dónde está la evidencia o por qué suceden las cosas, preguntarnos por qué hace más calor, por qué las lluvias hacen esto, generar todo este proceso, toda esta cultura de comunicación de la ciencia es parte de los procesos que creo que debemos seguir impulsando y sobre todo generar alianzas, por ejemplo, en nuestra zona, en nuestra región latinoamericana, para permitir el avance y no poner obstáculos al conocimiento de la ciencia, que es lo que puede generar cambio para que las personas tomen de verdad decisiones atinadas basadas en evidencia. Y por supuesto, termino con esto, debemos de cuidar nuestro planeta porque al fin de cuentas, por este momento es el único que tenemos, por lo tanto debemos cuidarlo. Muchas gracias, Will. Y termino contigo, Ariadna, ahora desde la perspectiva de la academia, de la investigación científica. ¿Qué le toca? ¿Qué le toca a la investigación científica, a las personas dedicadas a hacer ciencia como tú, respecto a las narrativas y las estrategias que pueden hacerse, que ya se están haciendo, que estás haciendo tú para enfrentar el negacionismo climático? Bien, pues justo algo que mencionaste al principio en la introducción, ya no solamente hacer ciencia básica, no solamente encerrarnos en nuestro laboratorio, hacer ciencia, sino básicamente desarrollar proyectos y hacer ciencia aplicada. Salir del laboratorio y tomar estas estrategias que ya se han diseñado por años y implementarlas en muchos lugares donde se necesitan, ¿no? Resolver, volvernos de alguna manera solucionadores de los problemas ambientales que están en nuestra actualidad. Tomamos un problema ambiental que ya tenemos identificado, por ejemplo, ahorita estamos un grupo de investigadores al cual pertenezco, dentro de la estrategia que se está implementando por parte del gobierno federal, es la recuperación y restauración de ecosistemas y en particular de los ríos. Los ríos han sido contaminados en este país y yo supongo que también
en sus países por años, ¿no? La industria siempre sacaba sus aguas residuales sin tratarlas previamente. Entonces, la recuperación de los ríos nos va a tomar años, décadas, el doble de lo que se les ha permitido contaminarlos. Pero bueno, estamos implementando proyectos que incluyen la investigación para recuperar estos ecosistemas, estos ríos, ¿no? Y por parte de la industria también, bueno, tenemos proyectos de igual manera que investigan de qué manera les podemos orientar a los industriales a implementar un proceso que les ayude a depurar sus emisiones previo a sacarlas a la atmósfera o previo a vertir sus aguas residuales, ¿no? Sin embargo, también tenemos algunas pláticas de divulgación porque hay que hacer consciente a cada ciudadano de nuestra parte. Simplemente por el hecho de existir, estamos contaminando. Un bebé por usar pañales está contaminando. Entonces, desde la gestación incluso estamos contaminando, ¿no? Entonces, cada persona que habitamos este mundo somos responsables y hay que hacernos responsables de nuestros residuos, de nuestras emisiones, de la cantidad de agua que gastamos, de lo que hacemos, no tirar la basura al alcantarillado para evitar inundaciones en las ciudades, de no utilizar agroquímicos tóxicos en la agricultura, por ejemplo, en los campos de cultivo, no deforestar. Hay muchas acciones que se pueden ir implementando y que se pueden ir dando con la capacitación hacia las personas. La ignorancia es bélica, dijera el doctor Todor Hadachev, y entre menos ignoremos, tenemos más poder. El conocimiento es poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadna. Pues nos quedamos con esa frase, nos quedamos con el valor intrínseco de la investigación científica, de la buena comunicación pública de la ciencia y de la difusión de mensajes verificados que tomen en cuenta pues la participación, los esfuerzos comunes, la ciudadanía, y que al final los esfuerzos en pro de un planeta sano pues nos van a beneficiar a todos y todas. Así que les agradezco muchísimo. Gracias, Lucy. Gracias, Ariadna. Gracias, Will. Un placer escucharles, aprender de ustedes. Y pues regresamos con Oriana para que nos haga el cierre oficial de nuestra conversación. Les agradezco muchísimo. Ya no nos va a dar tiempo de tomar preguntas de la audiencia, pero por ahí vi que nos mandaban saludos desde Miahuatlán, Puebla. Nos decía por ahí Guillermo, teníamos también un panel pues muy internacional. Y Jenny Rodríguez, por ejemplo, nos dijo, he vivido engañada, jamás hubiera pensado que los paneles solares contaminaban. Entonces, bueno, pues ahí se queda justamente la tarea. Sabemos que es muy, muy extenso este tema, aunque tuvimos pues 3 mesas sobre posverdad, solo de cambio climático podríamos estar abordando mucho, pero tenemos otros espacios de diálogo al respecto y justamente les voy a presentar un poco de uno de ellos. Así que, por favor, si podemos poner la presentación. Bueno, una de las cosas que tenemos también en la dirección son programas radiofónicos. En este caso estamos hablando justamente de distintos tipos de energía, de ingeniería, y mañana vamos a estar hablando de ingeniería eficiente, que pues también va a tener mucho que ver también con los procesos que se están llevando a cabo actualmente también en las industrias, muchos de ellos para la reducción de este impacto ambiental. Así que pues les esperamos mañana a las 10 de la mañana en UAM Radio 94.1. También tenemos otro tipo de charlas que estamos teniendo con alumnado y personas egresadas que participaron en nuestra competencia de Mi tesis en 3 minutos, y acá vamos a estar hablando de maternidad e infancia en riesgo. Tenemos a 3 mujeres de UAM Xochimilco y UAM Lerma, y esto va a ocurrir el martes a las 7, igual se pueden ganar premios, así que les esperamos. Y bueno, finalmente, ahora sí les contaba que tenemos también abierta una convocatoria
para el Congreso Anual de Falling Walls Engage Hub México. Lucy es parte, Wilbert es parte, Aleida también ha estado presente, doctora Ariadna, ojalá que se sume también a esta iniciativa y que, bueno, las personas que nos están viendo, que han estado interesadas en estas temáticas, pues se apunten. Este año tenemos este congreso del 24 al 27 de septiembre en San Luis Potosí, y el registro cierra el 4 de julio. Acá tenemos 3-4 días para justamente estar hablando, intercambiando acerca del cambio climático y la adaptación al cambio climático. Y pues se reciben muchos perfiles desde la academia, periodistas de ciencia, comunicadoras de ciencia. Entonces, bueno, pues chéquense la convocatoria y ahí les esperamos. Y sin más, pues quiero agradecerles nuevamente por habernos acompañado en estas 3 mesas. En breve les avisaré cuándo va a ser el sorteo y ya está ahí el enlace para que vayan a responder una pregunta que nos dejó por ahí Aleida. Así que, pues muchas gracias nuevamente a Aleida, Lucy, Wilbert, Ariadna y a Diego, que estuvo también por ahí detrás de cámaras. Yo soy Oriana y pues nos vemos muy pronto en otro espacio. Excelente noche a todas y todos. Gracias, buenas noches.